¿Cómo entender los susurros del Espíritu Santo cuando lloras solo? Hay momentos en los que ya no quedan palabras, ni para orar, ni para explicar lo que sientes, ni siquiera para justificar las lágrimas que caen en silencio cuando crees que nadie te ve. Momentos en los que el corazón se desmorona sin hacer ruido, pero dentro de ti hay un grito que lo dice todo. Espíritu Santo, si estás aquí, háblame. No con promesas lejanas, no con frases bonitas. Háblame con verdad, ahora que estoy roto, ahora que lloro solo. Porque si no eres tú quien llena este silencio, no sé cómo seguir. Y es justo ahí, en ese rincón de la vulnerabilidad más cruda, donde empieza el verdadero lenguaje del Espíritu. Él no necesita un discurso pulido, ni una atmósfera perfecta, ni una fe inquebrantable. Él habla cuando nadie más lo hace. Susurra cuando el mundo ya no tiene nada que decir. Y lo hace de la forma más íntima y poderosa posible, tocando directamente las fibras del alma, en ese lugar donde ni tú sabes cómo entrar. Hay quienes creen que el Espíritu Santo solo habla en grandes manifestaciones, pero cuando estás llorando solo, descubres que su voz no viene con estruendo, sino con ternura. No irrumpe, se revela, no impresiona, transforma. Y cuando ya no puedes más, cuando tu fuerza se agota y tus pensamientos se vuelven un laberinto, ese susurro divino se convierte en un mapa para el alma extraviada. Porque cada lágrima, aunque parezca invisible, tiene sonido en el cielo, no cae en el vacío. Es recogida, interpretada y transformada por aquel que conoce tu historia antes de que pudieras escribir una sola línea. Mientras tú piensas que estás solo, el Espíritu Santo ya está haciendo espacio en tu interior para habitarte, para consolarte, para hablarte sin palabras, pero con verdad. Y esa verdad no llega para juzgarte, llega para rescatarte. Muchos buscan palabras fuertes, señales grandiosas, respuestas instantáneas, pero tú no necesitas ruido cuando estás llorando. Necesitas consuelo que se sienta real, presencia que no abandona, voz que no exige explicaciones, solo se queda. Y esa es la especialidad del Espíritu Santo, estar donde nadie más quiere quedarse, hablar cuando el mundo calla, abrazar lo que otros no comprenden. En esta serie de capítulos vamos a caminar juntos por ese espacio sagrado que nace cuando lloras solo. Vamos a explorar cómo el Espíritu habla sin que lo notes, cómo responde incluso cuando crees que no estás orando, y cómo puede llenar de dirección lo que antes solo era dolor. No estás aquí por casualidad. Hay un susurro esperándote, uno que tiene tu nombre, tu historia y tu sanidad. Prepárate para reconocer lo que quizás llevas ignorando mucho tiempo, porque hoy no solo vas a escuchar, vas a entender. Y en esa comprensión va a nacer una paz que no habías sentido antes. Hoy empieza un encuentro silencioso, pero eterno, donde tus lágrimas no son el final, sino la llave que abre el corazón a una voz que jamás te ha dejado solo. El llanto como lenguaje espiritual. A veces creemos que orar es hablar con frases bonitas, repetir palabras con fervor, citar versículos con precisión. Pero, ¿qué pasa cuando no puedes hablar? ¿Qué sucede cuando lo único que sale de ti son lágrimas? En ese momento, cuando el alma se desborda sin sonido, empieza una conversación sagrada. Las lágrimas no son ausencia de oración, son oración en su forma más pura. Cada gota que corre por tu rostro mientras lloras solo tiene un idioma que el cielo entiende. Y el Espíritu Santo lo escucha con más claridad que cualquier oración dicha con los labios. Tu dolor no es invisible para Dios. Cuando lloras en silencio, cuando nadie más ve, cuando ni tú sabes por qué te sientes tan vacío, hay una presencia que se inclina para recogerte. No te observa desde lejos esperando que te levantes. No te juzga por haber caído.
El Espíritu Santo se sienta a tu lado, como quien escucha un lamento que no necesita explicación. Tus lágrimas hablan. Dicen lo que tu boca no puede, confiesan lo que ni tú has entendido, suplican por lo que tu mente no ha logrado procesar. Y el Espíritu traduce cada una de ellas como una oración sincera, real, imposible de fingir. Hay algo en las lágrimas que purifica. No son solo señal de tristeza, también son el principio de la sanidad. Porque llorar no siempre es perder, a veces es vaciarse de lo que no sirve para que Dios pueda llenar con lo que realmente transforma. Y eso, el Espíritu Santo lo sabe mejor que nadie. Él no está esperando que dejes de llorar para empezar a hablarte. A menudo, Él empieza a hablarte justo mientras lloras. No porque seas débil, sino porque estás siendo verdadero. En tu verdad, por más desgarradora que sea, Él encuentra una puerta abierta. Muchos corren de su llanto, lo esconden, lo disimulan, lo reprimen, como si llorar fuera sinónimo de fallar espiritualmente. Pero Jesús lloró, y no lo hizo porque no tuviera fe. Lloró porque su corazón sentía, porque la compasión lo inundaba, porque sabía que el dolor de este mundo merecía ser llorado antes de ser redimido. ¿Y tú? ¿Por qué te prohíbes llorar si es el mismo Espíritu que estuvo sobre él quien ahora habita en ti? ¿Por qué consideras tus lágrimas como debilidad si son parte del lenguaje más íntimo que tienes con el cielo? El llanto revela lo que no has dicho en años. Saca a la luz recuerdos enterrados, heridas abiertas, miedos que habías maquillado. Y en medio de esa revelación, el Espíritu Santo se mueve, no para apurarte, no para silenciarte, sino para envolverte en un amor tan real que no exige que te arregles antes de sentirlo. Él no llega a tu vida como alguien que viene a juzgar el desastre. Llega como quien se arrodilla en medio de los escombros contigo y empieza a reconstruir desde adentro. Tal vez has sentido que nadie comprende tu dolor, que tus lágrimas no han significado nada para las personas que te rodean. Pero el Espíritu Santo no es como ellos. Él no necesita que le expliques por qué estás mal. Él ya lo sabe y aún así se queda, aún así te abraza, aún así escucha. Y más que eso, convierte esas lágrimas en semillas de algo nuevo. Porque en el suelo mojado por el llanto nace el fruto más puro del encuentro con Dios, la intimidad real. No tengas miedo de llorar. No lo reprimas, no lo escondas, no lo niegues. Llora con propósito, llora sabiendo que no estás solo. Llora entendiendo que el Espíritu no es espectador de tu tristeza, es parte activa de tu restauración. Y en cada lágrima que dejas caer, Él está esculpiendo un mensaje que más adelante vas a entender. Porque las lágrimas que hoy caen en secreto, mañana darán testimonio público de la gloria que está naciendo en ti. Llorar no es el final, es el inicio de un susurro que solo escucha quien se atreve a ser sincero. Porque solo quien ha llorado solo puede entender lo sagrado que es escuchar la voz de Dios en medio del silencio. Y ahora que has llorado, ahora que tu alma está desnuda delante del cielo, prepárate. El susurro está llegando. El susurro no siempre es una voz, a veces es una sensación. Muchos esperan que la voz del Espíritu Santo suene como un trueno, como una palabra clara en medio de la confusión. Pero lo que no saben es que el Espíritu habla en un lenguaje más sutil, más íntimo, más profundo. No siempre es una frase que se puede repetir, no siempre es un mandato que se puede explicar. A veces, el susurro del Espíritu es apenas una sensación que atraviesa el alma como un viento suave que no se ve, pero que mueve todo lo que toca. Hay momentos en los que estás a punto de tomar una decisión y algo dentro de ti se inquieta. No es miedo, no es ansiedad, es una incomodidad santa, una tensión que te dice que algo no está alineado con la voluntad de Dios. Eso
es un susurro. Es el espíritu levantando una bandera invisible que solo el alma sensible puede ver. Otras veces estás por rendirte, por cerrar la puerta, por abandonar lo que parecía imposible y de repente sientes una paz que no tiene explicación. No es que las circunstancias hayan cambiado, es que algo dentro de ti se acomodó. Eso también es un susurro. Es el espíritu diciendo, sigue, estoy contigo. No se trata de buscar experiencias sobrenaturales para confirmar la voz de Dios. El Espíritu Santo es Dios y no necesita hacer un espectáculo para hablar. Él prefiere el silencio de la madrugada, el temblor de un pensamiento que no esperabas, el recuerdo que aparece en el momento exacto. Él se manifiesta en la forma en que te detienes, sin saber por qué, antes de dar un paso. En la lágrima que cae sin razón lógica, pero con una carga espiritual que tu corazón sí comprende. En la necesidad urgente de orar por alguien, aunque no tengas detalles, porque simplemente lo sentiste. Ese sentir, ese empujón interior, ese ardor repentino en el pecho, ese alivio en medio de la tormenta, no son casualidad, son el lenguaje del Espíritu. El problema es que muchos desechan estos susurros porque no saben cómo interpretarlos. Creen que si Dios no habló con voz audible, entonces no habló. Pero si solo esperas una voz fuerte, te perderás los movimientos suaves que el Espíritu usa para redireccionarte. A veces, un susurro se manifiesta como una pausa repentina en tu mente. Ibas a decir algo hiriente y te detuviste. Ibas a responder con rabia y preferiste callar. Eso fue el Espíritu, no tu autocontrol. Fue Él, cuidando tu boca para que no destruyas lo que más tarde querrás restaurar. También hay momentos donde el susurro no es prevención, sino consuelo. Estás en soledad absoluta, con el alma hecha pedazos, y en medio del llanto sientes que no puedes seguir. Pero entonces algo, no sabes explicar qué, te levanta desde adentro. No es emoción, no es motivación humana, es una ternura espiritual que te cubre, como si alguien te dijera sin palabras, no te dejaré solo. Ese es el susurro, y aunque nadie más lo oyó, tú lo sentiste. Y eso basta para seguir. La clave para reconocer estos susurros no es el conocimiento, es la sensibilidad. El espíritu no se impone. Él no grita, Él no empuja, Él guía con suavidad, como una pluma que toca el alma, pero la transforma por completo. Y para poder escucharle así, tienes que vivir con el oído del alma despierto, no esperando la gran revelación, sino prestando atención a lo pequeño, a lo sutil, a lo aparentemente insignificante que está lleno de significado eterno. Aprende a confiar en el lenguaje del Espíritu, no porque siempre lo entiendas, sino porque sabes quién lo está hablando. Él no juega contigo, Él no te confunde, Él no te hace sentir para luego abandonarte. Si Él está generando algo dentro de ti, es porque está guiándote hacia una verdad que todavía no ves, pero que pronto vas a vivir. El susurro es el principio de la transformación. Y tal vez ahora entiendes por qué en tus momentos más silenciosos, en tus lágrimas más íntimas, no has estado solo. Porque aunque nadie te habló, tú sentiste, y lo que sentiste era más que una emoción. Era la presencia real del Espíritu Santo recordándote que está contigo, incluso cuando creías que no podrías escucharle nunca más. Ahora, cada vez que algo dentro de ti se mueva sin explicación, no lo deseches. No digas, es solo una sensación, porque tal vez ese es el susurro que estabas esperando. La mente ruidosa que bloquea el alma sensible. La razón por la que muchos no escuchan los susurros del Espíritu Santo no es porque Él no hable. Es porque nuestra mente se ha convertido en una tormenta constante. Pensamientos que giran como un remolino,
preocupaciones que gritan sin descanso, ideas que no se detienen ni siquiera cuando cerramos los ojos. Hemos aprendido a sobrevivir en el ruido, pero no a vivir en el silencio. Y eso se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para nuestra sensibilidad espiritual. Nuestra mente está saturada de información, notificaciones, tareas pendientes, comparaciones sociales, recuerdos dolorosos y miedos del mañana. Es como si estuviéramos caminando dentro de un mercado ruidoso mientras alguien trata de hablarnos desde la esquina más tranquila. ¿Cómo esperar que el alma escuche cuando la mente nunca se calla? ¿Cómo captar un susurro si todo dentro de ti está a punto de explotar? No se trata de una cuestión de inteligencia, sino de atención. El Espíritu Santo no compite con el caos mental, no interrumpe ni invade. Él espera ese momento en que tú decides bajar el volumen de todo lo demás, porque sólo así podrás comenzar a distinguir lo que viene de Él y lo que viene de tus heridas, de tus temores, de tus argumentos. La mente sin reposo es como una radio sintonizada en múltiples frecuencias a la vez. Hay mucho sonido, pero ningún mensaje claro. Solo cuando decides apagar lo innecesario es que puedes captar lo esencial. Uno de los mayores enemigos del susurro del espíritu es la sobrecarga mental que provocamos por miedo. Sí, por miedo. Miedo a no tener el control. Miedo a enfrentar lo que Dios pueda decirnos. Miedo a que, en el silencio, aparezcan las verdades que hemos enterrado por años. Entonces, usamos el ruido mental como una defensa. Pensar sin parar se convierte en una forma de no sentir. Analizar todo se convierte en una excusa para no obedecer. Pero el espíritu no se manifiesta en la confusión. Él habita en la claridad. Y la claridad solo nace cuando decides hacerle espacio en medio de tu agitación interior. Aquietar la mente no es algo que sucede por accidente, es una disciplina espiritual. Y no comienza con técnicas complejas ni con rituales elaborados. Comienza con una decisión, la de cerrar los ojos no para escapar, sino para encontrar. La de respirar no como rutina, sino como oración. La de decirle al espíritu, aquí estoy, apaga en mí lo que no te deja hablar. Es una rendición mental. Es entregarle tus pensamientos antes de intentar entender sus palabras, porque Él no necesita tu entendimiento para hablarte, solo necesita tu disposición para escucharlo. Jesús mismo buscaba momentos de soledad para estar con el Padre, no porque no tuviera nada que hacer, sino porque entendía que el silencio no es pérdida de tiempo, es inversión en discernimiento. En ese silencio, el alma se vuelve receptiva. Y es ahí donde empiezas a notar que el Espíritu no solo quiere hablarte, quiere habitarte, no como una idea que se entiende, sino como una presencia que transforma. Puede que te resulte difícil al principio, porque el silencio puede parecer incómodo cuando estás acostumbrado al ruido. Puede que al intentar orar, tu mente se dispare en 1000 direcciones. No te frustres. La práctica espiritual no se basa en perfección, sino en perseverancia. El Espíritu Santo ve tu esfuerzo y en medio de ese intento torpe, Él ya está hablando. Quizás no lo notes con claridad al principio, pero mientras más espacio le des, más reconocible será su presencia. No te rindas por no escucharle en los primeros 5 minutos. A veces, el susurro más profundo llega justo cuando estás por rendirte, y es allí, en el entrenamiento diario de apagar los gritos de la mente, donde tu alma recupera su sensibilidad. Porque el alma no necesita palabras fuertes para responder, solo necesita un corazón quieto, un corazón que no está atado al pasado ni paralizado por el futuro, un corazón que dice, Espíritu Santo, aunque mi mente esté llena, yo quiero hacerte espacio. Aunque el ruido quiera distraerme, yo quiero escucharte a ti. Así es como comienza la transformación, no cuando todo se aclara afuera,
sino cuando se apacigua adentro, porque el Espíritu no espera a que el mundo calle. Él espera a que tú quieras escucharlo por encima de todo. Y cuando eso ocurre, el ruido mental deja de dominarte y el susurro empieza a guiarte. El Espíritu no responde a gritos, responde a entrega. Hay momentos en los que gritamos al cielo esperando una respuesta, como si la intensidad de nuestras palabras pudiera mover el corazón de Dios. Creemos que mientras más desesperación mostramos, más probable es que el Espíritu Santo hable. Pero el susurro de Dios no responde al volumen de nuestros gritos, responde a la profundidad de nuestra entrega. No es la fuerza del clamor lo que abre el cielo, sino la rendición silenciosa del alma quebrada que dice: estoy aquí, sin máscaras, sin fuerzas, sin planes, solo con necesidad de ti. El Espíritu Santo no es un eco que responde al ruido, es una voz que brota en el silencio más íntimo del alma. Y ese silencio no siempre es ausencia de sonido, es la presencia de una disposición. Cuando todo dentro de ti se rinde, incluso sin decir palabra, el Espíritu actúa. Él no espera discursos elocuentes, espera corazones disponibles, porque no es la teología lo que lo conmueve, sino la rendición. El que se rinde, no para perder, sino para ser habitado, encuentra al Espíritu más cerca de lo que imaginaba. Hay algo sagrado en el momento en que dejas de intentar convencer a Dios y simplemente te quedas quieto, vulnerable, roto. Ahí, sin que lo notes, estás más cerca de la voz divina que cuando llenas el aire de explicaciones o peticiones. Porque la entrega genuina no exige, solo expone. Expone lo que eres, lo que duele, lo que sueñas, lo que temes. Y esa exposición es la antesala del susurro. El Espíritu Santo no necesita que grites para saber que sufres. Él ya habita en medio de ese dolor, pero espera a que tu alma lo reconozca no como espectador, sino como protagonista de tu sanidad. En el mundo aprendemos que solo quien grita más fuerte es escuchado, pero en el reino el que más se entrega es el que más oye. Por eso muchos oran durante años y sienten que el cielo guarda silencio. Porque oran desde el ruido, desde la necesidad, desde el deseo de controlar. Pero hay una oración que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Es la oración que dice: ya no tengo fuerzas para pedir, pero tengo hambre de ti. Y esa oración no pasa desapercibida en el cielo. Esa es la oración que el Espíritu Santo responde con presencia, no con explicaciones. La entrega no es una derrota, es una victoria silenciosa. Es el reconocimiento de que tú no puedes, pero Él sí. Es el abandono del orgullo disfrazado de autosuficiencia y la bienvenida al gobierno del Espíritu, porque mientras sigas tratando de hacerlo todo en tus fuerzas, Él no interferirá. No porque no quiera, sino porque el amor verdadero no se impone. Pero en el instante en que dices: hazlo tú porque yo ya no puedo, entonces lo invisible comienza a moverse. La voz que tanto esperabas no viene como trueno, sino como un susurro que entra directo al corazón y te recuerda que no estás solo, que nunca lo estuviste. Hay una razón por la que Jesús fue al desierto, al monte, al lugar apartado. No fue a gritarle al Padre, fue a rendirse, y fue ahí donde el Padre habló. Fue en el silencio de la entrega donde nació la dirección. El Espíritu Santo hace lo mismo hoy contigo. Él no busca la multitud de tus palabras, busca la pureza de tu intención. ¿Estás dispuesto a soltar tu necesidad de respuestas para abrazar su presencia? ¿Estás listo para cambiar tus gritos por quietud y tu ansiedad por descanso? Muchos temen que rendirse signifique quedarse vacíos, pero la verdad es que es en la entrega donde más llenos estamos, porque es ahí donde el Espíritu encuentra espacio, es ahí donde el susurro no tiene competencia, y es ahí donde, sin darte cuenta, tu alma comienza a escuchar lo que antes el ruido no dejaba oír.
El Espíritu no se impone, se revela, pero solo se revela donde es bienvenido. Por eso, si hoy estás llorando solo, cansado de orar sin sentir respuesta, haz algo diferente, ríndete. No como quien pierde, sino como quien por fin se entrega al único que puede restaurarlo. Y en esa entrega, aunque no oigas una voz audible, tu corazón comenzará a experimentar algo diferente. Porque el susurro del Espíritu no es un sonido, es una certeza. La certeza de que Él está, de que te ve, de que te abraza y de que está dispuesto a guiarte desde esa rendición hacia la plenitud que nunca imaginaste. ¿Cómo distinguir entre tu voz rota y la voz del Espíritu? Una de las preguntas más frecuentes entre quienes están atravesando dolor es: ¿cómo saber si lo que escucho es mi propia desesperación o si es realmente el Espíritu Santo hablándome? Cuando lloras solo, cuando tu interior está roto, es difícil diferenciar entre lo que anhelas oír y lo que realmente Dios quiere revelarte. Porque en medio de la herida, muchas veces la voz más fuerte es la del miedo, no la de la verdad. Y el miedo tiene una forma muy convincente de disfrazarse de guía. Por eso es tan vital aprender a discernir, porque tu alma grita desde el vacío, pero el Espíritu susurra desde la verdad. La voz rota de nuestro interior suele ser inmediata, intensa, impulsiva. Busca resolver el dolor lo más rápido posible, muchas veces a costa de la voluntad de Dios. Esa voz te empuja a actuar desde la carencia, a tomar decisiones precipitadas, a buscar alivios momentáneos. Esa voz nace de las heridas, de los traumas, del cansancio acumulado. Es la voz que dice: ya no puedo más, necesito salir de esto ahora, cueste lo que cueste. Y aunque es comprensible, no siempre es fiable, porque lo que duele no siempre está listo para decidir, y lo que desespera no siempre sabe a dónde va. La voz del Espíritu, en cambio, es paciente, firme y profundamente serena. No te empuja, te guía, no te obliga, te invita, no acelera, acompasa. Mientras tu voz rota te dice: resuelve ya. El Espíritu te dice: ríndete primero. Mientras tu dolor exige respuestas, el Espíritu te ofrece presencia. Y aunque no siempre dice lo que quieres oír, siempre dice lo que necesitas escuchar. Porque su intención no es que evites el dolor, sino que lo atravieses con él hasta que el dolor deje de tener el control. Entonces, ¿cómo distinguir entre ambas voces cuando estás en ese lugar de llanto solitario? El primer filtro es la paz. La voz de Dios nunca contradice su carácter, nunca genera confusión persistente, nunca trae condenación, nunca te aleja del amor. Puede confrontarte, sí, puede desafiarte también, pero incluso cuando lo hace con paz. Esa paz inexplicable que no depende de las circunstancias. Si lo que escuchas te desespera más, si te llena de ansiedad o de culpa, es probable que no sea su voz, sino el eco de tu herida. El segundo filtro es la coherencia con la palabra. El Espíritu Santo nunca dirá algo que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. Por eso es vital estar conectado con la Biblia, no solo como un libro, sino como una brújula. Porque cuando estás confundido, la palabra se convierte en el espejo donde la voz del Espíritu se refleja con claridad. Si lo que sientes o piensas te lleva a alejarte de la gracia, a aislarte, a tomar decisiones sin sabiduría, a romper principios, entonces es muy posible que no sea dirección divina, sino reacción emocional. El tercer filtro es el fruto. La voz del Espíritu siempre produce fruto: paz, gozo, paciencia, dominio propio, fe. Aunque la instrucción que recibas sea difícil, traerá esperanza. Aunque sea dolorosa, traerá vida. Aunque no entiendas todo, sentirás que estás siendo conducido, no solo empujado. En cambio, la voz rota suele dejarte en un ciclo de duda, de arrepentimiento inmediato, de confusión sin salida. Pero hay algo más. A veces,
Dios permite que primero escuches tu propia voz rota para que aprendas a reconocer lo que no es de Él. Porque en el proceso de sanación incluso los errores nos enseñan. No para condenarte, sino para afinar tu oído. La próxima vez que una voz grite en tu alma, detente y pregúntate, ¿esto me da descanso o me atormenta? ¿Esto me conecta con Dios o me aleja de su amor? ¿Esto me guía hacia la luz o me encierra más en mi oscuridad? El discernimiento no es un don exclusivo de algunos. Es una sensibilidad que se entrena en la intimidad. Mientras más tiempo pasas con el Espíritu, más fácilmente reconoces su tono. Y aunque estés llorando, aunque tu corazón esté en 1000 pedazos, Él sigue hablando. Solo necesitas calmar el ruido interior y confiar en que, si lo buscas con sinceridad, Él se hará oír. No porque tú seas perfecto, sino porque Él es fiel. Hoy, si estás en ese punto donde no sabes si lo que escuchas viene de tu dolor o del Espíritu, no te culpes. Estás en el lugar donde muchos comienzan a conocer verdaderamente a Dios, porque es en la oscuridad donde más se valora la luz, y es en la confusión donde más se aprecia la certeza. El susurro del Espíritu es como una melodía suave entre una tormenta de pensamientos. Si decides quedarte quieto el tiempo suficiente, esa melodía te encontrará. Y cuando lo haga, no solo escucharás, entenderás. Y en ese entendimiento, descubrirás que no estabas solo, que no era tu voz la que más importaba, era la suya. Y ahora estás listo para oírla con claridad. Los momentos más solos son donde más cerca está Dios. Hay una mentira que se instala en lo profundo del alma cuando lloras solo. Dios no está aquí. Todo parece confirmarlo. Nadie llama, nadie pregunta cómo estás, nadie entra por esa puerta. Estás envuelto por el eco de tu respiración, por el peso de tus pensamientos, por una sensación de abandono que se hace más real que cualquier promesa. Y sin embargo, ese momento tan oscuro puede ser, sin que lo sepas, el lugar más sagrado donde Dios se ha acercado. No para juzgarte, ni para exigirte algo, sino simplemente para estar contigo, porque el Espíritu Santo no es ajeno a tu llanto. Él es el único que se sienta contigo en ese rincón del alma donde nadie más quiere estar. En la Biblia, los encuentros más profundos con Dios no ocurren rodeados de multitudes, sino en la soledad. Moisés tuvo que subir al monte solo. Elías oyó la voz de Dios en una cueva, después de haberse rendido por completo. David escribió sus salmos más desgarradores mientras huía y se ocultaba. Y Jesús, antes de su mayor entrega, lloró solo en Getsemaní. Es ahí, en ese patrón divino, donde entendemos que Dios no le teme a tu soledad. Él la habita y la transforma. El problema es que muchas veces asociamos la presencia de Dios con manifestaciones visibles, emocionales, extraordinarias. Pero cuando el Espíritu Santo quiere revelarse en tu dolor, no siempre llega con fuego o viento. A veces llega como un silencio que consuela, como una paz que no tiene lógica, como una certeza suave de que aunque no entiendas nada, no estás perdido. La soledad, en sus formas más crudas, no es el fin de la historia. Es el altar donde Dios decide hablarte sin que nadie interrumpa. Cuando te sientes olvidado, no es que Dios se haya alejado. Es que ha querido que experimentes una dimensión más íntima de su amor. El amor que no necesita testigos, que no espera resultados, que no exige rendimiento. El amor que simplemente está, que permanece, que se hace presente no porque lo merezcas, sino porque lo necesitas. Y cuando entiendes eso, la soledad se convierte en una escuela, no en un castigo, porque en esos momentos donde no hay respuestas es donde aprendes a hacer preguntas que sí importan.
No preguntas de juicio, sino de búsqueda. ¿Qué quieres enseñarme aquí? ¿Por qué este silencio tiene tanto peso? ¿Qué parte de mi alma estás sanando aunque yo no lo entienda? El Espíritu Santo no siempre responde de inmediato, pero sí responde profundamente. Y cada lágrima que derramas en secreto, Él la recoge como semilla de algo nuevo. Lo más hermoso es que no estás en esa soledad para siempre. Estás ahí porque hay algo que solo puede nacer en ese lugar. Algo que no crecería en medio del ruido, de la rutina, de la aprobación de otros. Es en ese aislamiento donde la voz de Dios se vuelve más clara. No porque hable más fuerte, sino porque tú estás más dispuesto a escuchar. Y en ese espacio íntimo, donde sientes que todo te falta, Dios te muestra que Él es todo lo que realmente necesitas. Si hoy estás en ese lugar, si estás llorando solo, sintiendo que ni siquiera tus oraciones tienen fuerza para subir, escucha bien. No necesitas subir a ningún lugar. Él ya descendió a donde tú estás. Él no espera que te levantes perfecto. Él se agacha a tu nivel para tomarte de la mano. Y si permaneces un poco más, si te atreves a no huir de esa soledad, descubrirás que no estás solo llorando. Estás siendo preparado, porque después de cada noche en silencio, viene una mañana con propósito. Después de cada quebranto viene una restauración más real. Los momentos más solos de tu vida no son una señal de que Dios se ha ido. Son una invitación a que te dejes encontrar por Él de una manera que nunca antes habías vivido. Y cuando eso sucede, ya no pides que la soledad se acabe rápido. Pides que lo que Dios está haciendo en ese silencio no se interrumpa por nada. Porque ahora sabes que estás más cerca de Él que nunca. Los susurros que llegan a través de otros sin que ellos lo sepan. Hay momentos en los que sientes que no puedes más. No quieres hablar, no quieres explicar, no quieres justificar lo que estás sintiendo. Simplemente lloras. Lloras en silencio, con el alma hecha pedazos, como si algo dentro de ti se estuviera apagando poco a poco. Y en medio de ese dolor profundo, parece que el cielo está mudo, que Dios guarda silencio, que el Espíritu Santo no responde. Pero justo ahí, cuando sientes que todo está apagado, ocurre algo que no esperabas. Una palabra que alguien dice sin saber lo que estás viviendo. Un mensaje que lees sin buscarlo. Una canción que empieza justo en el momento en que más lo necesitas. Y algo dentro de ti se estremece. No sabes cómo explicarlo, pero sabes que no fue casualidad. Fue un susurro de Dios, disfrazado de circunstancia humana. El Espíritu Santo no necesita una plataforma para hablarte. Puede hacerlo en medio de la cotidianidad, a través de una conversación simple, de una mirada que te abraza sin palabras, de una frase escrita en una red social que parece haber sido dirigida exclusivamente a tu dolor. Y lo más impactante es que la persona que lo dice o lo escribe muchas veces no tiene idea de lo que está haciendo. No sabe que sus palabras se han convertido en respuesta divina. No sabe que, en ese momento, su voz se ha vuelto el eco del susurro del cielo. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque Dios conoce la resistencia de tu alma a escuchar cuando el dolor es muy profundo. Él sabe que a veces tu corazón no puede interpretar lo que tu espíritu ya discernió. Por eso, en su ternura, el Espíritu Santo decide utilizar lo externo para alcanzar lo interno. Usa personas comunes, momentos simples, situaciones inesperadas para abrirte el corazón sin que tengas que defenderte. Y en ese instante te das cuenta de que Él no estaba en silencio. Estaba hablando desde otro ángulo, desde otra voz, desde otro canal. Cada vez que alguien te dijo, no sé por qué, pero sentí que debía enviarte esto, y tú rompiste en llanto, ahí estaba el Espíritu. Cada vez que una canción parecía describir exactamente lo que estás viviendo, ahí estaba su presencia. Cada vez que alguien te abrazó en el momento justo sin saber nada,
Fue Él quien movió ese encuentro. Porque cuando tú no puedes pedir, Él sabe enviar. Cuando tú no puedes hablar, Él sabe susurrar. Y cuando tú no puedes levantarte, Él sabe tocar a otros para que te recuerden que no estás solo. Este tipo de susurro es tan especial porque te revela algo profundo. Dios te ve en lo secreto, te escucha cuando nadie más lo hace. Y no solo eso, Él orquesta encuentros, conversaciones, mensajes para alcanzarte sin que tengas que salir a buscar. Su amor es tan detallado que usa lo cotidiano como profético. Lo que parece una coincidencia es en realidad una cita divina. Lo que parece una casualidad es, en verdad, una intervención sobrenatural. Y cuanto más afinado esté tu corazón, más reconocerás esos susurros por lo que realmente son, un acto de amor eterno. No desprecies las palabras sencillas que alguien te dice sin intención. No ignores esa frase que parece haber sido escrita para ti. No descartes ese mensaje que parece llegar sin motivo, porque en el mundo espiritual nada es casual. Todo lo que viene de Dios tiene propósito, incluso cuando no viene con música celestial ni con luces brillantes. El Espíritu Santo se esconde en los detalles, en la delicadeza, en lo que parece pequeño, y es ahí donde demuestra lo grande que es su amor por ti. Hoy puede que estés llorando solo, puede que sientas que el cielo está en silencio, pero si prestas atención, descubrirás que ya ha empezado a hablarte. A lo mejor fue ayer, en una frase que te conmovió, o esta mañana, en un mensaje inesperado. Quizás ahora mismo, en esta palabra que estás escuchando, porque Él no se detiene, Él no deja de hablar. Y cuando tú no puedes encontrarlo, Él se encarga de encontrarte a ti, con suavidad, con precisión, con ternura. Así habla el Espíritu a quienes lloran en silencio, a través de otros que no saben que están siendo usados por Dios para tocarte justo donde más lo necesitas. La diferencia entre consuelo emocional y revelación espiritual. El alma herida muchas veces se conforma con caricias superficiales porque siente que no tiene fuerzas para más. En medio del llanto, cualquier palabra amable, cualquier gesto compasivo parece suficiente para seguir respirando un poco más. Pero hay una línea invisible entre lo que alivia por fuera y lo que transforma por dentro. Entre el consuelo emocional que calma temporalmente y la revelación espiritual que sana de raíz. Y es justo ahí donde muchos se pierden, sin notar que lo que necesitan no es solo una palabra bonita, sino una verdad eterna. Porque lo emocional toca la piel, pero lo espiritual cambia el corazón. El consuelo emocional es necesario. Es como un paño frío en medio de la fiebre. Ayuda, calma, sostiene por un momento. Pero si te quedas solo en eso, si lo único que buscas es sentirte bien, corres el riesgo de anestesiarte sin ser sanado, porque lo emocional no confronta, no redirecciona, solo acompaña. Y muchas veces en ese acompañamiento se terminan fortaleciendo creencias falsas que te mantienen atado al mismo dolor. Te dicen lo que quieres oír, no lo que tu alma necesita escuchar. Te consuelan sin empujarte al cambio. Te acarician el quebranto, pero no lo reparan. En cambio, la revelación espiritual llega como un susurro que parte el alma. No siempre es cómoda, no siempre es suave. A veces, lo que el Espíritu Santo revela te sacude, te incomoda, te obliga a mirar lo que has evitado. Pero lo hace con tanto amor, con tanta precisión, que no puedes ignorarlo. Es como si de repente entendieras algo que siempre estuvo ahí, pero que no habías querido ver. Y en ese momento, el llanto ya no es solo por dolor, sino por el impacto de una verdad que empieza a liberar lo que parecía irremediable. Cuando estás llorando solo, necesitas más que alivio, necesitas dirección.
Necesitas sentido, necesitas una voz que no solo te abrace, sino que te levante, y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Él no llega solo a consolar, sino a redimir, a transformar, a reconstruir desde lo más profundo. Por eso, cuando te encuentres en medio del llanto, hazte una pregunta vital. ¿Esto me está ayudando a evitar el dolor o me está ayudando a entenderlo? Porque si solo lo estás evitando, el consuelo durará poco. Pero si estás permitiendo que el Espíritu lo ilumine, entonces algo eterno está comenzando en ti. La diferencia es sutil, pero poderosa. El consuelo emocional a veces te dice, no te preocupes, todo estará bien. La revelación espiritual te dice, esto duele, pero aquí está el propósito. Uno te distrae del quebranto, el otro te guía a través de él. Uno alivia, el otro transforma. Y aunque ambos pueden coexistir, solo uno tiene el poder de rehacer tu historia desde lo invisible. No es fácil discernir esto cuando el alma está agotada, porque el corazón, en su fragilidad, busca lo inmediato, lo que se siente bien, lo que da descanso aunque sea por un rato. Pero si te detienes un poco, si haces silencio y le preguntas al Espíritu, ¿esto viene de ti? Entonces aprenderás a distinguir entre lo humano y lo divino. Y no porque lo humano sea malo, sino porque no es suficiente. Porque solo lo divino puede llenar el vacío que quedó cuando todo lo demás falló. El susurro del Espíritu no busca que sientas algo bonito, sino que seas libre. No viene a darte frases motivadoras, sino a revelarte la verdad que rompe cadenas. Y eso a veces duele más que consolarse, porque te muestra tu parte, te confronta con lo que has negado, te lleva a soltar lo que no puedes seguir sosteniendo. Pero si te atreves a seguir ese susurro, descubrirás que detrás del impacto está la sanidad, detrás de la incomodidad, la paz. Detrás del silencio divino, la reconstrucción de todo lo que parecía perdido. Hoy, en medio de tus lágrimas, el Espíritu no solo quiere que te sientas mejor, quiere que seas nuevo, y para eso puede que no te diga lo que esperabas, sino lo que necesitas. Puede que no acaricie tus emociones, sino que despierte tu espíritu. Puede que no calme la tormenta exterior, pero sí te dé autoridad sobre ella. Porque el verdadero consuelo no es el que anestesia el alma, sino el que la resucita. Y tú estás en ese punto, entre el consuelo emocional que calma por fuera y la revelación espiritual que sana por dentro. Decide escuchar lo eterno, decide recibir lo que permanece, porque el Espíritu no ha venido a entretener tu dolor, sino a transformarlo en destino. La dirección que nace del quebranto. No todo lo que te rompe te destruye. Hay dolores que no vinieron a sepultarte, sino a revelarte por fin hacia dónde caminar. Porque el Espíritu Santo, en su misterio más profundo, tiene una forma peculiar de guiar. Muchas veces no usa mapas, usa quiebres, no señala el camino con luces, lo señala con lágrimas. Y lo que parecía el fin de todo es solo el principio de algo nuevo, porque cuando tus planes se caen, los de Dios comienzan a revelarse sin competencia, y cuando el alma se queda vacía, queda espacio para escuchar con claridad. El quebranto te vuelve sensible, la dureza se agrieta, la arrogancia se desvanece, la necesidad se convierte en oración sin palabras. Y en esa tierra fértil, el Espíritu Santo comienza a susurrar direcciones que nunca hubieras escuchado en medio del ruido de tus certezas. Porque hay instrucciones que solo se revelan cuando ya no tienes nada más que perder, cuando estás lo suficientemente roto como para obedecer sin condiciones. Cuando has llorado tanto que el orgullo se ha ido con tus lágrimas y ya solo queda el anhelo sincero de que Dios hable y tú entiendas. La dirección que nace del quebranto no es como esperas, no viene con claridad absoluta, viene como una semilla, como una certeza silenciosa,
como una palabra que parece pequeña, pero que arde por dentro. Puede ser una frase en la oración, una persona que llega inesperadamente, una inquietud que no te deja en paz. Y todo eso, si estás atento, se convierte en señal. Porque el Espíritu no grita direcciones como un general en batalla, las susurra como un padre que toma de la mano. Muchos esperan que Dios les muestre el futuro completo, que les diga paso por paso. Pero no es así como Él guía a los que están en quebranto. A los quebrantados les da luz para el siguiente paso, no para el camino entero. Porque lo que busca no es que confíes en la ruta, sino en Él, en su voz, en su presencia. Y ese es el milagro que ocurre cuando estás destruido. Puedes empezar a caminar sin entenderlo todo, pero sabiendo que no vas solo. Que cada paso en obediencia te aleja de la ruina y te acerca a la restauración. En el quebranto, tu visión cambia. Lo que antes parecía importante, ahora no lo es. Lo que antes evitabas, ahora lo enfrentas. Y el Espíritu Santo usa ese nuevo corazón para darte una nueva dirección. A veces, esa dirección es cerrar una puerta que insistías en mantener abierta. Otras es hablar con quien no querías, o perdonar donde aún hay heridas abiertas. Y puede doler, pero detrás de cada paso difícil hay una libertad que no podrías experimentar si no estuvieras quebrado. Mira lo que hizo con Elías en su momento de mayor quebranto. Después de desear la muerte, el Espíritu lo llevó al monte y allí, en el susurro, le dio instrucciones. No lo reprendió, no lo condenó, le dio dirección. Le mostró qué hacer después del colapso, porque eso hace el Espíritu con los que están rotos. No los descarta, los reposiciona. No los desecha, los redirige. Y lo hace desde dentro, sin necesidad de grandes señales, solo con una voz que suena diferente a todo lo demás, la suya. Si hoy estás quebrado, no creas que estás descalificado. Estás en la posición perfecta para ser guiado. No necesitas estar fuerte para caminar, necesitas estar dispuesto. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar lo suficientemente vacío para recibir la correcta. Y cuando el Espíritu habla, aunque estés herido, hay paz. Aunque haya miedo, hay claridad. Aunque no veas el final, sabes que no estás caminando hacia más dolor, sino hacia propósito. Esta es la dirección que nace del quebranto. No la buscas, te encuentra, no la construyes, la recibes. No te la ganas, la escuchas. Y una vez que comienzas a seguirla, el camino ya no duele igual. Porque cada paso es una confirmación de que tu dolor no fue en vano, que tus lágrimas no cayeron al suelo sin propósito. Que cada noche de llanto solitario fue escuchada por aquel que no solo ve, sino que responde, y que ahora te está llevando hacia un lugar donde ese quebranto tendrá sentido. No te apures en sanar lo que el Espíritu todavía está usando para hablarte. Escucha lo que tu dolor quiere decirte, porque dentro de él hay instrucciones divinas, direcciones que cambiarán tu historia. Hoy, el camino no empieza en la fuerza, empieza en el llanto, y no termina en el vacío, termina en el destino que el Espíritu ya preparó. Cómo guardar los susurros en el corazón para no olvidarlos. El Espíritu Santo no habla por hablar. Cada susurro tiene peso eterno. Cada impresión, cada palabra silenciosa que toca tu alma en medio del llanto, viene cargada de intención divina. Pero hay un riesgo tan real como sutil: olvidar lo que se te dijo en el momento más sagrado, perderlo en medio del caos que sigue, dejarlo atrás como si hubiera sido emoción y no dirección. Porque así como el Espíritu susurra, el mundo grita. Y si no aprendes a guardar lo que recibiste en la intimidad, lo cotidiano puede borrar lo eterno. Muchos han sido tocados profundamente en oración. Han sentido la voz del Espíritu en su interior. Han recibido consuelo, revelación, incluso instrucción.
Pero al salir de ese lugar de lágrimas, al regresar a las ocupaciones diarias, no lo escriben, no lo meditan, no lo atesoran. Y esa palabra viva comienza a desvanecerse, como una semilla que no se sembró, como un perfume que se disipó sin ser guardado. El enemigo no siempre necesita robar una palabra, a veces basta con que tú no la valores lo suficiente como para protegerla. Guardar los susurros es un acto espiritual, es reconocer que lo que oíste viene de lo alto y no puede tratarse como algo pasajero. María, la madre de Jesús, no comprendía todo lo que estaba ocurriendo, pero hacía algo que la preservaba. Guardaba cada palabra, cada señal, cada revelación en su corazón. No para entenderlo todo de inmediato, sino para que no se le escapara. Para tenerla lista cuando el Espíritu decidiera conectar las piezas. Porque hay palabras que se entienden mucho después, pero se pierden si no se conservan desde el inicio. Anotar es un arma espiritual, no para controlarlo todo, sino para registrar el cielo. Cuando el Espíritu te hable, escríbelo. Aunque no tenga sentido, aunque parezca mínimo, hazlo como un acto de obediencia, como quien recibe una carta de Dios. Cada oración que nace en el quebranto, cada impresión que toca tu interior, cada idea que se siente más como revelación que como pensamiento humano, merece ser escrita, porque más adelante, cuando dudes, volverás a esas palabras y recordarás lo que Él ya te había dicho. Y eso traerá paz. Pero no solo se guarda escribiendo, también se guarda orando. Vuelve a esa palabra, medítala, habla con Dios sobre ella, pídele claridad, pídele que la confirme, que la afirme, que la haga crecer dentro de ti. Una palabra guardada en oración no muere, se fortalece, echa raíces, se convierte en guía, en faro, en ancla. El enemigo puede intentar traer confusión, pero no podrá borrar lo que ha sido afirmado en tu espíritu. Porque ya no solo lo recuerdas con la mente, lo llevas sembrado en lo profundo. El susurro también se guarda con obediencia. No todo lo que el Espíritu dice es para meditarlo por meses. A veces habla para que actúes, y la mejor forma de honrar esa voz es hacer lo que te pidió, sin demora, sin excusas. Cada obediencia fortalece tu sensibilidad espiritual. Cada vez que respondes a un susurro con acción, se abre la puerta para que vengan más. Porque has demostrado que no necesitas que te griten para moverte, que puedes caminar con lo que se te dice en el secreto. Y no olvides lo más importante: guarda los susurros como un tesoro, no como una carga. No como algo que debes entender al instante, sino como una promesa que aún está madurando. No te frustres si no comprendes todo, solo sigue atesorándolo. Porque el Espíritu habla en etapas. Lo que hoy te dijo en medio del llanto, mañana tendrá sentido en medio de la calma. Y lo que pareció una palabra pequeña será la clave que desbloquee tu siguiente temporada. Si has sentido que Dios te habló y luego lo perdiste, no te condenes. Él no se ofende por tu fragilidad. Solo te está enseñando a cuidar mejor sus secretos. Y desde hoy, cada vez que escuches algo que arda por dentro, que te dé paz en medio del dolor, que se sienta como una semilla del cielo, haz esto, escríbelo, ora sobre ello, obedece si es el momento y vuelve a meditarlo. Porque los susurros no son ruido, son las palabras con las que Dios construye tu historia en silencio. Hoy el Espíritu sigue hablando, pero ahora tú estás listo para no olvidar, para cuidar, para guardar, para hacer espacio, porque entiendes que no se trata solo de sentir, se trata de permanecer. Y los que aprenden a guardar lo que el Espíritu dice, caminan sin perderse, incluso cuando el mundo se vuelve oscuro, cuando el Espíritu susurra una verdad que no quieres oír. Hay verdades que no sanan primero.
heridas que necesitan abrirse para limpiar lo que se infectó por años de silencio. El Espíritu Santo, aunque es consolador, también es verdad. Y cuando susurra, no lo hace solo para acariciar, a veces lo hace para confrontar, para poner delante de ti una realidad que no quieres mirar, no porque te rechace, no porque te exponga, sino porque quiere salvarte desde dentro. El problema es que muchas veces no estamos dispuestos a oír lo que más necesitamos. Preferimos seguir rotos en paz que restaurados con dolor. La voz del Espíritu no siempre confirma lo que quieres. A veces te muestra lo que escondiste, lo que disfrazaste con espiritualidad, lo que negaste con años de actividad religiosa. Te habla de esa relación que no te deja avanzar, de esa herida que creíste haber superado, de ese resentimiento disfrazado de «yo estoy bien». El susurro llega como una brisa, pero dentro de ti provoca un temblor, porque toca algo que no querías abrir. Y sin embargo, sabes que es Dios, porque nadie más conoce ese rincón, porque nadie más se atrevería a señalarlo con tanto amor. Cuando lloras solo, no esperas que Dios te pida soltar algo, pero lo hace, porque sabe que si no lo haces, seguirás llorando por lo mismo. Y Él no quiere consolarte sin transformarte, no quiere secar tus lágrimas para que mañana vuelvan a brotar por la misma herida. Él quiere curarla, sanarla, cerrar esa puerta, pero necesita tu sí, necesita que dejes de justificar, que dejes de culpar a otros, que aceptes que hay decisiones que solo tú puedes tomar. Y cuando susurra esa verdad incómoda, tú decides, ¿vas a huir o vas a quedarte y escuchar? El Espíritu no susurra para aplastar, susurra para liberar. Su voz no llega con condenación, sino con redención. Pero para redimir hay que reconocer. No puedes ser libre de algo que no admites que te ata. No puedes superar lo que finges que no duele. No puedes recibir la verdad si sigues pidiendo que Dios confirme tus ilusiones. La verdad del Espíritu no se adapta a tus deseos, se adapta a tu alma, la sana, la alinea, la despierta, y aunque duela, al final te hace vivir como nunca antes. Hay un momento en la vida espiritual donde ya no necesitas una palabra bonita, necesitas la verdad. Aunque rompa, aunque desarme, aunque desestabilice, porque sabes que el amor verdadero no siempre dice lo que quieres oír, dice lo que necesitas. Jesús lo hizo con Pedro. No le dijo que su fe era suficiente, le anunció su negación, pero no para avergonzarlo, sino para restaurarlo después. El Espíritu hace lo mismo contigo. No para hundirte, sino para preparar el camino de tu mayor redención. ¿Estás dispuesto a oír lo que no quieres? ¿A aceptar que tal vez esa zona segura no es voluntad de Dios? ¿A enfrentar que quizás tú también fallaste, no solo los demás? ¿A perdonar a quien ni siquiera pidió perdón? ¿A soltar lo que te hace sentir importante, pero te mantiene lejos de tu propósito? Estas son las verdades que el Espíritu susurra. Y lo hace cuando estás solo, porque ahí no hay máscaras, ahí no puedes actuar. Ahí solo queda el tú real y el Dios real, sin filtros, sin miedo, solo la verdad frente a tu alma. Y cuando decides quedarte en ese lugar, cuando no corres de lo que el Espíritu te muestra, algo ocurre. El dolor no te mata, te purifica. La verdad no te aplasta, te eleva. El silencio ya no duele, se convierte en presencia. Y te das cuenta de que no hay verdad más dura que seguir viviendo una mentira, que no hay confrontación más profunda que la que viene de un Dios que te ama tanto como para decirte lo que nadie más se atrevió a decir. Hoy el Espíritu te susurra, no para que huyas, sino para que despiertes, para que salgas de esa prisión emocional, espiritual o mental, para que dejes de repetir ciclos disfrazados de fe, para que renuncies a lo cómodo y abraces lo eterno. Él no te está exponiendo, te está invitando a un nuevo nivel de vida, a un nuevo nivel de libertad, a un nuevo tú.
Y aunque ese susurro no sea lo que querías oír, es justo lo que tu alma clamaba, porque solo en la verdad puedes volver a respirar. Solo en la verdad puedes comenzar de nuevo. Tu historia no termina en el abandono. Creíste que esa despedida era el punto final, que después de ese abandono ya no quedaba nada más que recoger los pedazos y fingir que estás bien. Hay un dolor particular que solo conoce quien ha sido dejado atrás. No se parece a otros dolores. Es una mezcla de vacío, duda y una pregunta que quema por dentro. ¿Por qué me dejaron? El abandono te hace sentir desechable, como si tu valor dependiera de quien decide quedarse, y cuando todos se van, te preguntas si acaso Dios también se alejó. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere romper esa mentira. Tu historia no termina en el abandono. Tu historia apenas está comenzando. Dios nunca escribe el último capítulo desde una herida, lo hace desde su propósito. Lo que hoy parece un cierre, mañana será una introducción. Y ese momento en que todos se alejaron no fue un accidente, fue una revelación. Porque hay cosas que no puedes ver mientras estás rodeado de ruido, y a veces el abandono despeja la escena para que veas a quien nunca se fue, el Espíritu Santo. Él no ocupa el lugar de los que te fallaron. Él redefine todo desde adentro. Donde ellos pusieron ausencia, Él pone dirección. Donde ellos dejaron preguntas, Él trae respuestas que tu alma jamás imaginó. El problema no es que te dejaron, es que tú creíste que eso definía tu destino, pero no es así. El abandono humano no cancela el llamado divino. Si fuera así, José jamás habría llegado al palacio. Fue vendido, olvidado, traicionado. Pero cada pérdida fue un paso hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Lo mismo ocurre contigo. Estás llorando por lo que se fue, sin darte cuenta de que el cielo está construyendo algo que solo puede ser revelado cuando se apaga todo lo demás. Lo que duele ahora será lo que testificará mañana. Esa soledad que ahora te pesa se convertirá en el lugar más íntimo con Dios, porque solo cuando no hay nadie más es que puedes conocer al Espíritu como el único que nunca abandona. Él no llena el hueco temporalmente, Él lo transforma, lo vuelve altar, porque donde otros dejaron vacío, Dios planta eternidad. Y ese capítulo de tu vida que hoy te avergüenza será el que Dios usará para levantar a otros. El enemigo quiere que pienses que fuiste descartado, que algo en ti provocó que se fueran, que no fuiste suficiente. Pero el Espíritu no habla ese lenguaje. Él no ve basura donde hay propósito, no ve restos donde hay redención, no ve final donde hay promesa. Cada lágrima que derramaste en secreto, Él la recogió, no para archivarla, sino para convertirla en testimonio. No estás solo, no estás acabado, estás en transición. El abandono no es el fin. Es la escena previa a tu mayor transformación. Dios permite que algunos se vayan, porque sus palabras ya no podían acompañarte al nuevo nivel que estás a punto de vivir. No porque fueran malos, sino porque no eran parte del siguiente capítulo. Y si tú sigues llorando por los personajes que salieron, te perderás la gloria del desenlace que Dios ya escribió. El Espíritu no vino a consolarte solamente, vino a despertarte, a decirte que hay más, que no todo terminó, que ese silencio que duele es el preludio de una voz que transformará tu caminar. Hoy te toca decidir si vas a vivir como víctima del abandono o como protagonista de una historia redimida. Si vas a seguir recordando quién se fue o vas a comenzar a escuchar a quien llegó para quedarse. El Espíritu Santo no improvisa. Él te conoce, te sostiene, te renueva. Y lo que el abandono rompió, Él lo reconstruye con gloria. No necesitas que todos regresen, solo necesitas que uno permanezca. Y ese uno es Dios.
Cuando Jesús fue abandonado en la cruz, parecía el fin. Nadie creyó que 3 días después la tumba estaría vacía. Lo mismo ocurrirá contigo. Lo que parece derrota es solo una pausa, una página antes del milagro. No temas al abandono. Abraza la oportunidad de descubrir lo que nunca hubieras buscado si todos se hubieran quedado. Porque a veces es en la pérdida donde encuentras lo más eterno. Y eso que hoy te pesa será la llave para abrir puertas que ni imaginabas. Tu historia no termina aquí. Tu historia no se rinde al dolor. Tu historia no se define por quién te olvidó, sino por quién te eligió. Y Él te está hablando ahora mismo, no para consolar tus emociones solamente, sino para resucitar tu propósito. Lo que el mundo dejó vacío, Dios lo llena de propósito. Ese lugar dentro de ti que más te duele, ese rincón del alma donde guardas las preguntas sin respuesta y las lágrimas que nadie vio, ese espacio es justamente donde Dios quiere comenzar algo eterno. El mundo te dejó con huecos, relaciones que se rompieron, promesas que no se cumplieron, miradas que dejaron de buscarte, voces que te abandonaron en el eco del silencio. Pero Dios no ignora ese dolor, Él lo ve, Él lo honra y más aún, Él lo utiliza, no para culparte, sino para transformarte. El Espíritu Santo no llega como una idea religiosa o una fuerza mística lejana. Él entra al dolor, se sienta en tu llanto, habita en el hueco y comienza a hacer lo que nadie más pudo, llenar tu vacío con propósito, no con respuestas rápidas, no con soluciones superficiales, con presencia, con verdad, con dirección, porque Dios no tapa el dolor, Dios lo redime. Y ese vacío que te parecía maldición, en sus manos se convierte en el vientre de una nueva misión. Hay vacíos que son necesarios. Porque si hubieras estado lleno de otras cosas, no habrías sentido la necesidad de buscar al Espíritu. Si todo hubiera salido como esperabas, jamás habrías clamado como lo hiciste. No habrías descubierto cuán profunda puede ser una oración cuando ya no te quedan fuerzas para fingir. Es ahí, cuando se quiebra el molde y se cae la máscara, que Dios puede hablar de verdad. Porque ya no hay defensas, ya no hay ruidos, solo hay alma y cielo, dolor y presencia, vacío y propósito. Hoy no estás aquí por accidente, estás aquí porque ese vacío gritó más fuerte que tus fuerzas, porque hubo un momento en que tu alma decidió que ya no quería seguir sobreviviendo a medias. Y el Espíritu Santo escuchó. Él no llega tarde. Él llega justo cuando tu corazón está listo para dejar de resistir, para abrirse, para ser llenado no con emoción, sino con verdad, no con aplausos, sino con sentido, no con compañía humana, sino con presencia eterna. Mira hacia adentro, no con vergüenza, con reverencia, porque ese dolor que llevas es sagrado para Dios. No lo ignores, no lo maquilles, entrégalo, ponlo sobre el altar, porque todo lo que le das al Espíritu, Él no lo destruye, Él lo transforma, Él lo redime, Él lo eleva. Hoy, ese lugar que antes llamabas fracaso, Dios lo llama inicio. Ese capítulo que pensaste borrar, Dios lo llama semilla. Y ese silencio que te hizo creer que estabas solo, en realidad fue el momento en que el cielo estaba escribiendo el prólogo de tu nueva historia. Tú no necesitas que el mundo te llene. Necesitas recordar quién es el que te formó, el que te vio antes de que nacieras, el que conoce cada célula de tu ser, el que no se asusta por tu herida, el que no te abandona cuando te quiebras, el que no huye cuando todos se van. El Espíritu Santo no está viendo tu historia desde lejos. Él la está escribiendo contigo. Y si hoy decides dejar de mirar lo que se fue y comienzas a enfocarte en quien permanece, todo cambiará. Este es el momento, no mañana, no cuando te sientas fuerte, ahora. Porque Dios no espera que llegues perfecto,
Solo espera que llegues dispuesto y tú ya diste ese paso. Estás aquí, escuchando, con el alma abierta, con el corazón herido, pero sediento, con el cuerpo cansado, pero con la fe suficiente para decir: Espíritu Santo, llena el vacío de mi corazón cuando todos me olvidan. Y eso basta. Esa rendición vale más que 1000 palabras. Ese clamor sincero activa el cielo. Y ese espacio dentro de ti, donde antes solo había soledad, ahora será el lugar donde habita su gloria. No temas al vacío. Es el lugar favorito de Dios para comenzar milagros. Lo hizo en la creación, cuando todo era desorden y vacío. Y lo hará contigo. Porque no eres una casualidad, eres un diseño eterno, no eres un caso perdido, eres una historia en construcción. Y no estás olvidado, estás recordado con nombre propio por el Espíritu. Hoy, lo que parecía hueco se llena, lo que parecía roto se redime. Lo que parecía el fin es el nacimiento de algo eterno. Ya no llores por lo que no fue, celebra lo que viene, porque tu alma ya no está vacía, está siendo habitada, y lo que el mundo dejó vacío, Dios lo llenó con propósito.